La clave es habitar en la presencia de Dios. Estos son los 6 puntos que vamos a orar, las 6 palabras que vamos a estar declarando y vamos a orar. Pero es muy importante la primera palabra. Vamos al versículo bíblico. ¿Por qué digo de que tenemos que identificar lo que tenemos en nuestras manos? Porque pasó algo así en el milagro de los panes y los peces. Cuando Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces, hubo algo que fue muy significativo. Y lo vemos allí en Marcos. Bueno, dice que Jesús le dijo, denle ustedes de comer, hablándoles a los discípulos, allí a la multitud, denle ustedes de comer. Y fíjense lo que dicen los discípulos. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Y ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿No? Eso es lo que vamos a orar en esta tarde. Lo que le dijo Jesús a los discípulos. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen para alimentar a la multitud? Ellos no sabían lo que había. Entonces le dice, vayan y averigüen. Vayan, averigüen. Entonces vamos a hacer esta oración que es muy importante. Es muy importante que Dios nos ayude a identificar lo que tenemos en nuestras manos. Muchas veces nos subestimamos tanto que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y puede ser por 2 razones. Una, por no creer. No creemos ni en Dios ni en nosotros, y entonces uno no manifiesta lo que tenemos, no lo da, no lo brinda. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a echar de nuestras vidas toda clase de incredulidad. Porque si tenemos algo en nuestras manos, bueno, tenemos que creer que está. Tenemos que creer que Dios nos puede usar, a la iglesia. Tenemos que creer que tenemos dones, que tenemos talentos. Tenemos que creer que todo lo que oramos es bendecido. Porque es una promesa de Dios. Lo que tocan nuestras manos está bendecido. Hay que creer. Por lo tanto, es muy importante para averiguar lo que hay, creer. Después, otra razón por la cual a veces no identificamos lo que tenemos en nuestras manos puede ser simplemente por una actitud egoísta. A veces estamos tan enfocados en nosotros, en nuestra necesidad, estamos tan enfocados en lo que necesitamos, los problemas que tenemos, que nunca nos brindamos. Yo siempre digo que una de las razones que había 5.000 personas, eran unas 10.000 personas que estaban allí en el desierto para comer, ¿verdad? 10.000 personas. Los discípulos salen a caminar y de esas 10.000 personas solamente hubo 5 panes y 2 pescados. Mi pensamiento, mi idea era que había algo más por ahí. Había algo más. Mucha gente tenía entre sus manos o con su familia algo más, pero ¿saben qué hicieron? Cuando los discípulos salieron a averiguar, no lo mostraron, se lo guardaron. Seguramente habrán pensado, ¿y qué comemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? No, mejor guardarlo. Y lo escondieron. Lo escondieron y no lo compartieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo a brindarse, a darlo. Y esa fue una actitud egoísta. Muchas veces los cristianos tan enfocados en uno mismo, pasa lo mismo. Tienen un montón de cosas en sus manos, pero no lo brindan. Y eso termina siendo nocivo, peligroso, aún para su vida, porque cuando no damos, no recibimos. Y esto tiene que ver con los dones, con las capacidades o todo lo que Dios nos da. Cuando uno se brinda, cuando uno lo da, lo presenta delante de Dios, es ahí donde ocurre el milagro. Y fue lo que pasó. Dice la historia en el Evangelio de Mateo dice que un joven trajo los panes y los peces. Así que hubo un jovencito que trajo lo que tenía, lo presentó delante de Dios, Jesús lo levantó y se multiplicó. Hay que presentar lo que tenemos.
hay que identificarlo y presentarlo. Por eso Jesús dijo, vayan y averigüen qué hay. Y por eso los discípulos volvieron con el joven con los panes y los peces y ahí ocurrió el milagro. Pero había que identificar, había que encontrar lo que había en esas manos. Por eso también vamos a orar, primero por incredulidad, y vamos a orar también si hay alguna idea de egoísmo en nosotros, si hay algo que no permite que nos brindemos. Bueno, vamos a orar para que Dios rompa esas cadenas. ¿Está preparado? Bueno, leemos de nuevo la palabra. Vayan y averigüen, lo que dijo Jesús. Vayan y averigüen. Así que vamos a orar. ¿Está preparado? Levante sus manos. Gloria a Dios. Sí, Señor. Padre Celestial, en esta noche, aquí en tu presencia, presentamos nuestras manos. Presentamos nuestras manos, Señor, para averiguar lo que tenemos. Señor, presentamos nuestras manos para averiguar, para saber lo que hay de parte tuya para dar. Por eso en tu presencia, con toda la iglesia, Señor, oramos, intercedemos para que tu gloria se desate. Y si hay algo en nosotros, como la incredulidad, Señor, la erradicamos de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Si hay pensamientos de incredulidad, si hay ideas de incredulidad que no permiten que yo me levante, que crea, que extienda mis manos, que crea en milagros, que crea en lo sobrenatural, Señor, sino todo lo contrario, que me limita, que cierra mi corazón, que me angustia y aún me hace perder la fe. Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a esa manera de pensar. Ahora, echo de mi vida toda incredulidad, todo pensamiento incrédulo, lo echo de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Padre amado, me levanto en fe y recibo fe para creer en milagros, en señales, en cosas sobrenaturales, en lo imposible. Y aún creo que soy hijo de Dios, participante de la naturaleza divina y que voy a andar de poder en poder y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. También, Señor, presento mi vida. Señor, si hay algo, hay un pensamiento o hay una idea egoísta, orgullosa, que no permite que yo me brinde y muestre lo que tengo en mis manos, lo que tengo dado por el Espíritu Santo, Señor, yo te pido que saques esa idea de mi corazón. En el nombre de Jesús, todo egoísmo lo echo de mi vida. Lo echo de mi vida. Todo pensamiento individualista lo echo de mi vida. En el nombre de Jesús. Soy hijo de Dios y pertenezco al pueblo de Dios. Y estoy plantado en esta tierra para recibir bendición e impartir bendición en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, se desatan mis dones, mis talentos, mis capacidades. Si tengo algo escondido, ahora, Señor, se sale a la luz, se hace evidente en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Ninguna clase de egoísmo. Amén. Ninguna, sino todo lo contrario, mostrando. Por eso salí a averiguar lo que hay en tus manos, averigualo. Quizás no lo identificás, lo tenemos que encontrar. Las capacidades, todo lo que Dios ha dado
para que se multiplique. Segunda oración, vamos al segundo punto que vamos a orar para ver qué hay en nuestras manos. Conocer la verdad y saber que la verdad nos hará libres. Amén. La verdad nos hace libres. Por eso si hay algo que te esclaviza, si hay una idea, un pensamiento que te esclaviza, bueno, ese pensamiento debe ser derribado. Debe ser derribado en el nombre de Jesús. Por eso es muy importante en esta tarde derribar todo argumento que tengamos en nuestra mente. Porque el problema son las fortalezas de nuestra mente. La Biblia habla de pensamientos altivos. Pensamientos que están en nuestra mente y se ponen más alto de lo que Dios dice. Dios dice una cosa, pero uno confronta contra eso, aún sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Usted quizás lo puede vivir con la prosperidad material, lo puede vivir con un milagro físico, lo puede vivir con un problema. ¿Cuándo se forman esos pensamientos altivos? Cuando uno, por ejemplo, no ha tenido la experiencia de recibir el milagro y nuestro corazón se endurece al milagro. Es muy común los hermanos que tienen una enfermedad crónica, una enfermedad de mucho tiempo, y entonces ya dejan de orar por sanidad en sus vidas. Una enfermedad que la vienen arrastrando y oraron 1, 10 veces y no se sanaron, y entonces dicen, no oro más sobre esto, yo no me sano. Ese es un pensamiento altivo. Si sos un hijo de Dios y crees, tenés que orar todos los días de tu vida por un milagro de sanidad. Todos los días, todos los días. Siempre tenemos la esperanza de recibir sanidad. Pero si se te hizo un pensamiento altivo, en tu mente vos pensás, no oro porque yo ya oré y no me sané. Pero ¿qué dice Dios? Que los enfermos son sanados. Entonces hay un pensamiento más alto de lo que Dios dice. Y esto puede pasar en muchas maneras de pensar. A veces uno tiene pensamientos, formas de pensar que se ponen en un lugar más alto de lo que Dios dice. Por ahí Dios dice que te va a prosperar, por ahí no, Dios dice que te va, está la palabra. Pero vos tenés un pensamiento, decís, pero yo tengo problemas financieros, tengo necesidad, y oré tantas veces y no salgo de esto, no oro más. Bueno, ahí se hizo un pensamiento altivo. ¿Me entiende? Por eso la verdad actúa en nosotros y nos liberta. No sirven esa clase de pensamientos. La prioridad es lo que Dios dice. Más alto tiene que estar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Más alto, más allá de lo que vos pienses y de las experiencias del pasado, lo importante es lo que Dios dice. Si das lugar a eso, bueno, se derriba todo pensamiento altivo. En las cosas de Dios no importa mucho la experiencia que estuviste del pasado, las frustraciones, los fracasos. Lo que importa es lo que Dios dice. Algo parecido a lo que le sucedió a Pedro. Pedro era un pescador, un hombre que estaba en la barca y tenía mucha experiencia como pescador. Se encuentra con Jesús después de haber estado pescando mucho. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bueno, volvé a entrar al mar y tirá las redes. ¿Y qué le dice el pensamiento altivo de Pedro? Señor, probamos toda la noche, todo el día pescando. Tenía razón, lo lógico era que no había pique, no se podía pescar. Entonces el pensamiento altivo dice algo y contradice lo que Jesús dice. Entonces Jesús dice, metete adentro y pescá, pescá. Y es ahí donde sucede el milagro. Bueno, esta lucha es continua en todos los cristianos. Se levantan pensamientos altivos continuamente y con la palabra de Dios, con la verdad, son derribados. ¿Cuántos necesitan la palabra de verdad? Bueno, si tenés algún pensamiento altivo sobre tu cabeza, se tiene que derribar en el nombre de Jesús. Lo que importa es lo que Dios dice, no lo que pensás, no lo que dicen otros, sino lo que Dios dice. Por eso vamos a orar en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos al cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, declarando que tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa y tu palabra es la que nos trae libertad. Por eso, Señor, si hay algo que esclaviza, si hay algún pensamiento, si hay alguna idea altiva en mi mente, si hay algo que aún te confronta o confronta tu palabra, Señor, en esta tarde nos levantamos en autoridad y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que esos argumentos son derribados. Esos pensamientos que hay en nuestra mente, que hay en nuestras familias, que hay en la iglesia, se caen ahora. Se caen ahora, en el nombre de Jesús. Todo argumento, aún carnal, aún diabólico, que se haya levantado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, es derribado. Y la verdad, lo que Dios dice, trae libertad. Trae libertad. Ahora, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Y se cae todo argumento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Somos libres. Las fortalezas se caen. Tercera oración. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedecen. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso está en nuestras manos. Eso es muy importante en la vida. ¿Por qué? Porque vinieron a Jesús 70 personas que había mandado Jesús a predicar y vinieron impactados por los milagros. Vinieron impactados por lo que habían experimentado. Habían visto cómo los demonios salían, huían. Y Jesús le dijo, no se alegren por eso. No se alegren por lo que está pasando. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, Jesús le dijo, no se alegren por los resultados. Alégrense por lo que yo ya hice por ustedes. Ustedes son salvos. Somos salvos. Amén. Esa debe ser nuestra alegría. Muchas veces los cristianos no sabemos lo que está en nuestras manos con respecto a la salvación. Que cuando uno da una palabra y esa palabra toca el corazón de alguien y esa persona recibe a Cristo, esa persona es salva. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Recibe salvación de Dios. Por eso es lo que no tenemos que ignorar y entender que eso está en nuestras manos. Así que levante sus manos al cielo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos salvado. Te damos gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No me voy a alegrar en los resultados. No me voy a alegrar solamente en el éxito, sino me voy a alegrar de que soy salvo en el nombre de Jesús. Si por alguna razón me he olvidado y he dejado de compartir tu palabra, si he dejado de compartir la salvación a los que están perdidos, te pido perdón. Y en esta tarde, Señor, te pido que renueves mi vida con una unción evangelística para hablar de tu palabra, para extender el mensaje a todos aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Extender la palabra, extenderla. Por eso no te subestimes como hijo de Dios, sino todo lo contrario.
tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si hoy estás preocupado por algo que está pasando acá en la tierra, que no es por un éxito, sino por un fracaso, y estás amargado por eso, así como Jesús le dijo, no te alegres por el éxito, no te amargues por el fracaso. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos mucho de qué estar contentos, alegres. Cuarta oración, aleluya. La compañía y el respaldo del Espíritu Santo. Vamos a la promesa que nos dice Juan, capítulo 14, versículo 16, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Tenemos la compañía del Espíritu Santo siempre, siempre, que es algo muy difícil de entender. Los cristianos a veces nos acordamos que el Espíritu Santo está con nosotros en la iglesia, o cuando estamos con un grupo de hermanos, pero nos olvidamos de que el Espíritu Santo está con nosotros siempre, siempre. Y es como un abogado bueno, ¿eh? No sé qué idea tenés de los abogados, pero este es el mejor. Porque ya veo que alguno acá me dice, pero a mí el abogado, no sabes lo que me hizo un abogado. No, este es el mejor, el más honesto. El mejor, el que conoce todas las constituciones, todas las leyes de todos los países, todo, aleluya. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que conoce todos los decretos, los terrenales, pero también los celestiales. Y ahí es donde está nuestra victoria, ahí es donde está nuestra victoria. Conoce todos los decretos. Por lo tanto, y Él está siempre, Él está, aún cuando te equivocás, Él sigue estando. No es que en donde cometés un error te deja. No, el abogado, ¿qué hace? Aún un mal abogado, aún en los momentos, yo a veces me sorprendo los abogados, puede ser alguien que haya hecho algo terrible, pero cuando el abogado está en los medios, te alcanza hasta a convencer de que el malo era bueno, ¿verdad? Bueno, imagínate el mejor abogado, ¿cómo no te va a defender? Te va a defender. O si cometiste un gran error, te va a soltar la mano. No, todo lo contrario, te va a defender, te va a defender. Y aún en tus errores Él va a permanecer para que salgas adelante, para que te arrepientas, para que te vuelvas a Él, para que te encamines nuevamente. El mejor abogado, el Espíritu Santo, está con nosotros y esta es una gran bendición. Así que vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque está tu Espíritu con nosotros. Por eso, Señor, queremos vivir continuamente esta experiencia de que tu Espíritu nos esté renovando, nos esté fortaleciendo y sentir esta compañía. Por eso, Señor, bendecimos tu nombre por esta hermosa promesa. Señor, y declaramos esta palabra, que creemos en la compañía y en el respaldo del Espíritu Santo. Creemos en su defensa, creemos en su intercesión por todos nosotros y aceptamos y recibimos esta bendición. Y declaro que no vamos a andar solos, sino todo lo contrario. Vamos a andar acompañados con el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quinta oración. Tenemos promesa de vida eterna. Esto es fundamental. Esto está en nuestras manos y no lo valoramos. Puede ser que nos enfocamos tanto en lo terrenal que nos olvidamos que somos seres eternos. Y esto lo dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice, sin embargo, hablando de nosotros, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él sembró eternidad en nosotros. Pero fíjese lo que dice, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No lo podemos llegar a entender. Y lo podemos comprender en aquellos que son terrenales sin Dios. Pero muchas veces sucede en los cristianos
que nos olvidamos que somos seres eternos. Sos un ser eterno. Estás preparado por Dios para vivir por la eternidad. Y no es un delirio lo que estamos diciendo, es palabra de Dios. Y fíjate que dice, no, el hombre no lo alcanza a comprender esto. Y es verdad, nos olvidamos de la eternidad. Y esto está en nosotros. Nos olvidamos, y a veces inclusive hay creyentes que le tienen temor a la muerte, piensan que todo se termina con la muerte, pero los cristianos, los que creen en el Señor, aunque estén muertos, vivirán. Amén. Vivirán. Vamos a orar por esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, recibimos esta bendición de ser eternos y nos tomamos de ella. Señor, si en nuestras vidas hay algún pensamiento, alguna idea que nos hace creer que somos terrenales solamente, lo echamos de mi vida y nos tomamos de esta promesa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sexta oración. Y contamos con la presencia de Dios siempre. Y esta es la promesa y que vamos a soltar en esta tarde. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Vamos a habitar en su presencia y ahí es donde está nuestra victoria. Ahí en la presencia de Dios. No te salgas de la presencia del Señor. ¿Qué pasa en la presencia de Dios? Encontramos descanso. Ahora la pregunta es, ¿y por qué nos cansamos muchas veces? Porque nos corremos de la presencia de Dios. Entonces, volvé a la presencia de Dios y renová tus fuerzas. En la presencia de Dios dejas todas tus cargas. En la presencia de Dios te renovás. En la presencia de Dios comenzás de nuevo. En la presencia de Dios orás por todos tus problemas y los dejás en las manos de Dios. Dios va a orar y eso te da descanso. Esa promesa que Dios le dio a Moisés es para toda la iglesia. Así que levantamos nuestras manos y oramos. Señor, gracias por esta promesa y declaro que voy a habitar en tu presencia. Declaro que voy a habitar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a habitar en su presencia siempre, siempre. Gloria a Dios. Sí, Señor. Saludamos a la iglesia que nos ha acompañado. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Dios les bendiga a todos.